Ildefonso de las muñecas, el descuartizado. ¿Por qué vamos a hablar de este tipo? Bueno, este es un invisibilizado, no por las razones obvias de la médica de Malvinas. Esto es un caso muy diferente y muy particular, porque él le dicen el descuartizado, pero no murió descuartizado. Su biografía está descuartizada. Él hizo carrera política en Argentina, pero hizo carrera eclesiástica religiosa en Perú, en Cusco. Y hizo carrera militar, pero en Bolivia, cerca de La Paz. Su biografía está descuartizada. ¿Se oculta ese origen? ¿Cómo? ¿Se oculta ese origen? Porque... no, pero ninguna... A posteriori, cuando se fundan los estados-nación, que hoy conocemos Bolivia, Argentina, Perú, nadie lo reclama entero para sus historias nacionales. O sea, ninguno de los países lo puede reclamar como prócer propio, porque siempre estuvo haciendo cosas para otros. Lado, claro. Y entonces, como quedó eso, su biografía queda descuartizada al operar en distintos lugares con distintos objetivos, digamos, y con obviamente distintas implicancias. Claro. Pero fue fundamental, vamos a hablar de él, porque es fundamental para el Congreso de Tucumán de 1816. La noticia de su muerte llega a Tucumán el 7 de julio de 1816, cuando estaban todos los congresistas revolucionarios reunidos para discutir qué hacer con la revolución. Su fecha de muerte es incierta, pero la noticia se sabe que llega el 7 de julio. De hecho, si van a buscar la data de muñecas, figura el 7 de julio como fecha de muerte, pero el 7 de julio es solo la fecha que se supo en Tucumán de que él había muerto. Y él era un operador de la revolución con cables políticos acá que estaba en Bolivia peleando en contra del ejército realista. ¿Sí? Él era un revolucionario que era... como se dice, rector de la Catedral de Cusco, un cura importante, director de su lugar, y Cusco es una ciudad importantísima en ese momento para el virreinato, hoy por hoy para Perú, pero siempre en Latinoamérica, y además por la historia que carga, justamente la historia religiosa además, ¿no? También, Tupac Amaru, estos grandes líderes. Claro, ya fue importante para el Imperio Inca, importante para el virreinato. Cusco es clave, porque además es una ruta central, los incas hicieron todos los caminos que vayan hacia Cusco. Cusco es el centro fue el centro de la capital incaica, y desde Cusco se dirigieron todas las rutas este, oeste, norte y sur hacia todos los rincones de lo que en ese momento era la patria inca, que era el imperio más extenso que había originario acá en América Latina. Y él estaba en Perú. Él estaba en Perú ya a épocas de virreinato, se hace cura se hace rector de la catedral, porque la catedral a su vez forma a los nuevos eclesiásticos, y él un día se levanta en armas y se pudre y se va a La Paz a combatir con una guerrilla. Al imperio. Pintó Che Guevara, pintó Tupac Amaru. El chabón dijo, se picó, yo me voy a la mierda. Se picó en Venezuela, se picó en Buenos Aires, recordemos 1810, 1811, las revoluciones. El tipo dice, esta es la mía. Y se fue a pelear a La Paz con un método muy hermoso. Primero intentan un estado de sitio en La Paz en 1809, que es fallido. A él lo perdonan por su condición eclesiástica. Él ya tenía cables con los revolucionarios de Buenos Aires, tenía cables con medio mundo, era un tipo avisado, era un formado religiosamente, pero además políticamente, y un tipo con ideas revolucionarias también. Y después del intento fallido en La Paz, vuelve a Cusco y en una segunda revuelta vuelve a viajar hacia La Paz y arma una guerrilla en un pueblo cerca de La Paz que se llamó la guerrilla independentista de La Recaja, también conocida como Republiqueta de La Recaja. La Recaja es un lugar cerca de La Paz que está separado por un monte, cerca del lago Titicaca también, que es la división entre Bolivia y Perú hoy, en ese momento todo parte del virreinato de Perú. Y desde La Recaja arma una republiqueta, un estado de sitio en el que él junta guerrilleros para hacer expediciones por las principales rutas de comercio y intercambio de recursos del Imperio Español para debilitar desde adentro. El tipo era un enclave, era alguien que desde adentro del territorio de plena dominación española se metía a guerrear y les rompía las rutas comerciales, les sitiaba ciudades, les tomaba el control de distintos puntos estratégicos para hacerles imposibles el trabajo interno. Estos tipos, desde el Imperio Español, centrado más que nada en Perú, porque todavía conservaban el poder ahí, estaban intentando arrancar contraataques contra Argentina, que estaban buscando independizarse, y lo que hacía Muñecas era romper desde adentro. Era Muñecas, o sea, imposibilitarle. O sea, ¿quiénes con lo que venga. Muñecas luchó con lo que venga, literal. Muñecas es un tipo que se levantó con piedras y palos a combatir a los fusiles. Ciudades enteras tomadas por ejércitos de originarios,
pueblerinos, campesinos, que no tienen armas, que no tienen formación militar, que no saben ni siquiera bien contra quién están luchando ni por qué ideales están luchando, pero que conocen el territorio, que saben los caminos, que saben los lugares en donde esconderse, que tienen conocimiento de la gente que vive en los alrededores de las ciudades y de la gente de las ciudades mismas, que pueden sobrevivir en esas condiciones y conocen a todo el mundo ahí. Y tienen información de primera mano de todo el mundo como nadie, porque ellos lo vivieron, ellos organizaron ese lugar originariamente. Después, a posteriori, vino el dominio de otros y digamos, con esas condiciones media el poder, pero el conocimiento real lo tiene el tipo que está labrando la tierra, que eran a los que Muñecas intentaba convencer y reclutaba para armar guerrillas. Claro. Y con las guerrillas lo que conseguía era intervenir envíos, diplomacias y recursos, ejércitos que viajaban entre las rutas del Imperio Español, intervenirlos, romperlos, arrojarles piedras, lanzar hondonadas, a salir con gomeras, palos, lo que sea. Chocarle los fusiles. Usar el factor sorpresa, además, fundamental, y conociendo el territorio es más factible todavía. Claro, y robarles también, robarles fierros, robarles fusiles, robarles armamento, robarles recursos, guita, empezar a organizarse de vuelta en las ciudades, ir moviéndose. Él desplaza varias veces la capital de esta republiqueta y medio que nunca lo pueden rastrear. De hecho, tiene varios intentos fallidos de sitio en las ciudades. Digamos, vos vas a sitiar una ciudad, la orden de él y el leitmotiv nunca estaba en administrar esa ciudad efectivamente, nunca estaba en hacer una revolución propiamente dicha. Era sitiar la ciudad 2-3 meses y volar, pero romperles los cables desde adentro, hacerles administrativamente imposible la vida. Entonces tiene muchos intentos fallidos de sitio de ciudades en los que Muñecas siempre sale bien parado, siempre zafa, por alguna razón o por otra, por ser católico quizá también, porque él muchas veces usa su influencia religiosa para tejer cables y para zafar, y zafa de muchos fusilamientos. 3 o 4 veces fusilan a los segundos de él y él se escapa por el tirante, como Laucha, pero zafa y vuelve a organizarse y vuelve a juntar campesinado, vuelve a juntar pueblos originarios, vuelve a juntar a quien sea con lo que tiene a mano, pero siempre logra destruir al ejército español hasta que finalmente muere. Mucho contacto en Argentina también. Mucho contacto en Argentina. Cuando muere, la revolución dice: ¿seguimos hasta acá o volvemos a dominio español? El planteo del Congreso de Tucumán de 1816, el chaval era el más... había este formato de republiquetas, tiene extensa variedad y extensa difusión en todos los lugares de Hispanoamérica, pero el de Muñecas fue el más importante, el más grande: sitiar la paz y llegar a administrarla, tener ejércitos de miles de personas. O sea, era un tipo muy influyente, además tener los cables con la iglesia, en Cusco, en Buenos Aires. O sea, era un tipo muy grande y era el más grande de todos estos, de los que estaban intentando romper a España desde adentro. Entonces cuando llega a Tucumán... lo matan, llega la noticia a Tucumán y dicen, estaban reunidos, ¿no? Ellos estaban reunidos y ya estaban viendo que el Imperio Español estaba retomando su poder, se había terminado la guerra en Europa, España quería reestructurar y recobrar su orden administrativo acá, y la revolución estaba más débil que nunca, y la muerte de Muñecas la debilita aún más, la deja al borde de la muerte, y es un momento en el que el Congreso de Tucumán se debaten 1000 ideas, muchas de las cuales eran volver a dominio español, muchas de las cuales eran pasar a dominio de otros imperios, como habíamos hablado antes con los carlotistas, que querían depender del imperio portugués, que era más liviano que el español, más blando, digamos. Y finalmente el Congreso de Tucumán, después de 2 días de debate incansable, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin dormir siesta, lo cual es un dato muy importante, porque en Tucumán el que se saltea la siesta está pecando. Y los 2 días enteros que duró el Congreso de Tucumán, los congresistas pecaron. No tomaron siesta. O sea, es como... me voy a poner a charlar de esto y no dormir siesta. Quemados. Por este país, quemados. por esta nación, por esta tierra. Arrancan el 8 de julio a las 8 de la mañana. Arrancan el 8 de julio a las 8 de la mañana, cortan a las 5 de la tarde para comer pastelitos y hasta las 9 de la mañana del 9 de julio siguen discutiendo hasta que finalmente... Hasta que finalmente, a la mañana, quemadísimos, 2 días de matarse entre todos, dicen, bueno, la revolución continúa y continúa profundizando más que nunca. No vamos a depender de España y no vamos a depender de ningún otro imperio. Somos una república independiente y vamos a matar o morir con esta. ¿Sí? Después de la noticia de Muñecas, en el punto más débil de tu estadio, lo que decís es, voy por todo. A profundizar. Y acelero contra la pared, o la paso, y destruyo la pared, o me rompo yo en el medio. Pero es a matar o morir. Exactamente. Esta es la influencia y la historia de Muñecas, que después pasó al olvido, pero fue súper importante.